Bienvenido a tu clase de Historia de México. Esperamos que estés preparado para continuar aprendiendo sobre el pasado del país, en particular sobre las amenazas extranjeras que debió enfrentar México para consolidar su soberanía sobre el territorio. En la clase de hoy aprenderás sobre los principales acontecimientos de la guerra entre México y Estados Unidos de América, así como las consecuencias que tuvo este conflicto bélico para el país. ¿Estás listo? ¡Vamos allá! Es probable que hayas escuchado sobre la guerra entre México y Estados Unidos, así como las consecuencias que tuvo para el país. Ya sea en tus clases de historia, al leer un libro o al analizar las características del territorio mexicano. Anota en el cuaderno todo lo que recuerdes sobre este proceso histórico. Toma en cuenta las posibles causas de que iniciara la guerra, cómo terminó esta y algunos hechos relevantes. Con base en lo que anotaste en el cuaderno, responde las siguientes preguntas. No olvides que debes tenerlas a la mano para ampliarlas durante la clase. ¿Por qué inició la guerra entre México y Estados Unidos de América? ¿Cuáles fueron algunos de los hechos históricos destacados de este proceso? ¿Cuáles fueron las consecuencias del conflicto bélico para México? La guerra entre México y Estados Unidos de América inició en 1846 y concluyó en 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Las consecuencias para los dos países fueron múltiples y muy variadas, pero en ambos casos este conflicto bélico marcó su desarrollo futuro. Para analizar y comprender el proceso histórico de la guerra con Estados Unidos de América, trabajarás con la noción de multicausalidad. Particularmente, reconocerás las consecuencias que tuvo para el país. ¿Cuál crees que fue la principal causa de la guerra? Así es, Estados Unidos de América quería ampliar su territorio a costa de México. Desde el siglo XVIII, cuando el país aún era el virreinato de Nueva España, el gobierno norteamericano envió emisarios con ofertas para la compra de territorios en el norte. En los años posteriores a la independencia, estas ofertas continuaron presentándose, pero el gobierno mexicano se negó a aceptarlas en todas las ocasiones. Lo que no pudo evitar el gobierno de México fue la llegada paulatina de colonos norteamericanos a los lejanos territorios del norte, sobre todo en Texas. Los colonos eran de religión protestante y basaban su economía en la esclavitud, por lo cual estaban inconformes con que el Estado mexicano aboliera la esclavitud y la religión católica fuera la única aceptada. Las tensiones entre el gobierno mexicano y los colonos alcanzaron un punto máximo durante la Guerra de Texas en 1836. Los colonos tejanos declararon la independencia, aunque el gobierno mexicano no lo reconoció. Estos hechos fueron los antecedentes de la guerra, cuyo detonante fue la anexión de Texas al territorio de Estados Unidos. México rompió relaciones con su vecino del norte y el Congreso estadounidense declaró la guerra el 13 de mayo de 1846. En los días siguientes, inició la invasión del territorio mexicano por las tropas estadounidenses por la frontera norte y a través de los puertos mexicanos en los océanos Pacífico y Atlántico. El gobierno mexicano se preparó para la defensa del territorio, pero sus recursos eran limitados. Las tropas mexicanas estaban mal equipadas y los intentos de conseguir dinero o crédito para la compra de armas fueron en vano. Incluso, en medio de la guerra, los mexicanos continuaron peleando entre ellos por quién debería gobernar al país. Hagamos una breve pausa para dar un dato. ¿Sabías que en Nuevo León tuvo lugar una importante batalla? Así es, la batalla de Monterrey ocurrió el 21 de junio de 1846, a los pocos meses de iniciada la guerra. A pesar de que los regiomontanos resistieron por varios días, la ciudad fue finalmente ocupada. Las tropas estadounidenses se mantuvieron en ella por casi 2 años. Continuemos. A pesar del valor y el arrojo de las tropas mexicanas en numerosas batallas,
Finalmente, Estados Unidos resultó vencedor y ocupó la capital del país el 14 de septiembre de 1847, tan solo 2 días antes de que se celebrara la independencia. Con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848, México cedió más de la mitad de su territorio. Además, el escenario después de la guerra era desolador para México. A la muerte de miles de mexicanos se agregaron una economía en crisis, el desaliento de la población ante la derrota, la falta de confianza en el futuro del país, el recrudecimiento de los conflictos entre mexicanos, pues un bando y otro se culpaban de lo ocurrido. ¿Reconociste las consecuencias para México de la guerra de 1846-1848? Ha llegado el momento de revisar tus apuntes para explicar cuáles fueron los efectos de la contienda bélica en el país. En tu cuaderno, traza un esquema similar al que se observa en el pizarrón y complétalo. A partir de lo que aprendiste en esta clase sobre la guerra entre México y Estados Unidos de América, revisa tus respuestas a las preguntas iniciales. Con base en ellas, reflexiona. ¿Qué aprendiste sobre la guerra de 1846-1848? ¿Cuáles consecuencias de la guerra ya conocías? ¿Qué otras descubriste? Como siempre, agradecemos tu presencia y esfuerzo durante la clase. Esperamos que lo aprendido hoy te sea de utilidad para comprender el pasado y el presente de México. ¡Nos vemos!